y poner, por supuesto, nuestro PowerPoint, que en esta ocasión está en PPT. Vamos a tener que presentar toda la pantalla. Y listo. A ver, por favor, muchachos, si me indican si se puede ver. Sí se ve, profesor. Muy bien, muchas gracias. Entonces dice el tema revoluciones burguesas. Profesor, yo ya escuché, usted mencionó los burgueses, ¿no? Habló de los burgueses como los que inician esto de la edad moderna, ¿no? En la Baja Edad Media, una serie de comerciantes, artesanos y gente que se dedica a financiar proyectos económicos en mercado, viven en las burgos, en las ciudades medievales, y por eso se le llaman burgueses, ¿no? ¿Qué más? Que generan una dinámica nueva, una dinámica, ¿no? De desarrollar actividades económicas en el mercado, ¿no? ¿Qué más? Que van a ir acumulando riquezas excedentes ya no a través de el sistema tributario feudal, sino a través de esta serie de actividades con las mercancías, ¿no es cierto? Compras, ventas, en fin. Bueno, entonces, ¿hicieron algo bueno, profesor? Pues sí, hicieron algo bueno, que es renovar, por ejemplo, el conocimiento intelectual. Recuerda, los mecenas apoyaron, ¿no?, las universidades, apoyaron esta nueva forma de pensamiento, el humanismo, esta corriente artística intelectual, el Renacimiento. Y para su favor, recuerden, pues, ¿no es cierto?, que para enfrentar a los señores feudales, hicieron, apoyaron la formación de estados unificados, los estados modernos que hemos visto, por lo menos en los casos de Inglaterra y Francia. Bueno, pero habíamos visto que en el caso de Inglaterra, recuerda, en el caso de Inglaterra, ¿qué había pasado? Que en Inglaterra la nobleza va a aceptar, aunque no de muy buena gana, el nuevo estilo de gobierno, ¿no? Con libertades políticas y participación política, ¿no? Que la burguesía inglesa va a lograr a través de la llamada Revolución Gloriosa, allá en Inglaterra, ¿no? Con división de poderes, ¿no? El Parlamento, el poder legislativo, ¿no? Como se habla ahora, ¿no? El Parlamento, el poder legislativo, el poder judicial, el poder ejecutivo, ¿no? La división de poderes, el principio de las leyes, ¿no? Va a inaugurarse en Inglaterra en 1688. Pero ¿qué pasa en Francia? ¿Qué pasa en Francia? ¿Qué pasa? Pues recuerden que hemos mencionado que el antiguo régimen, como es llamado, el antiguo régimen va a querer mantener todos sus poderes. No va a cambios políticos que ya se veían en Inglaterra. Y el resultado de eso es que la burguesía, que ya en Inglaterra tenía este poder político, la burguesía en Francia va a impulsar cambios. Bien, y claro que eso se le llaman revoluciones burguesas, ¿no? Entonces, un historiador muy famoso llamado Leo Hausmann le llama revoluciones burguesas aquellas que obviamente fueron impulsadas por qué clase social, por la burguesía. ¿Y qué pretendían? Que pretendían impulsar el modelo capitalista, ¿no? ¿En contra de qué? En contra del antiguo régimen. ¿Y el antiguo régimen qué cosa es? Los poderes feudales, los privilegios, etcétera. Bien. Bueno, pero acá estamos viendo la independencia de las 13 colonias primero y la Revolución Francesa después. Es que en términos cronológicos, cronología, tiempo, en términos de fechas, la independencia de las 13 colonias es anterior, ¿no? Pues a la Revolución Francesa. Pero era necesario explicarles, ¿no es cierto?, cómo, de qué se habla de revoluciones burguesas.
para comenzar, lo que pasa en las llamadas 13 colonias de Norteamérica. Bien, pues la historia de lo que ahora es los Estados Unidos de Norteamérica comienza cuando un grupo de personas saliendo de Inglaterra va a comenzar a fundar colonias, ¿no? Dentro de ellas la primera Virginia, ¿no? Pues, y luego comienzan a llegar también algunos que no son tan bien vistos allá en Inglaterra. Pues contratan un barco, ¿no? El Mayflower, y se embarcan aquí a esta parte a ver si pueden vivir tranquilos. Se le llama los anabaptistas, ¿no? Y cuyos descendientes ahorita, una parte de sus descendientes, los que siguen en su vida, pues los vas a ver en las películas con el nombre de Amish, los Amish. Bien, claro, esos que tienen el sombrero, dicen, pues, no estilo el señor de Vena Quaker, en fin, ¿no? Porque también se les conoce como cuáqueros. Bueno, ¿y por qué lo menciono, muchachos? Porque ellos están muy ligados, ¿no es cierto?, a la historia del inicio, ¿no?, de lo que es los Estados Unidos de Norteamérica. Estas personas, ¿no?, llamados anabaptistas, luego cuáqueros, pues van a tener un modelo de vida en el que no van a tener muchos enfrentamientos, ¿no? Porque no vamos a estar mintiendo, ¿no es cierto? Por decir que somos, que queremos apoyar a los nativos, ¿no? A la historia completa, pues no tuvieron muchos enfrentamientos. Y más bien, hay una ocasión, ¿no es cierto?, que los norteamericanos celebran, ¿no?, que seguro has oído hablar, ¿no?, el Thanksgiving Day, el Día de Acción de Gracias, en el que va a haber un encuentro muy interesante entre estos cristianos y los indígenas de Estados Unidos, en que pues lo que hacen es prácticamente salvarles la vida del hambre, ¿no es cierto?, enseñándoles por ejemplo, sembrar patatas, como le llaman, ¿no es cierto?, a las papas por ahí, en fin. Bueno, maíz. Y también el pavito, ¿no es cierto?, que es típico, ¿no? Y que nosotros le... Bien, entonces, pero esa relación, digamos, armónica, pues se va a ir dibujando porque hay una cosa, ¿no?, ¿qué va a pasar? Eh, eh, algunos de con la mente de, pues, de a los indígenas los dejan tranquilos, ¿no? Parece que no les van a dar mucha atención, ¿no?, con respecto a eso, ¿no? Y ellos van a ir y se van a ir apartando, se van apartando y van a ir viviendo a lo lejos, este norteamericano, en el medio de Norteamérica, esos lugares que van a estar con población indígena. Y en el otro lado se van a fundar 13 colonias con ingleses. Y como tú sabes, los hijos de ingleses, ¿qué van a generar? Pues obviamente van a generar ingleses, pero no. Para Colombia, pero no a tratar igual.
¿no es cierto? Entonces, ¿O qué fue?
Buenas tardes, chicos, ¿cómo están? Les habla el coordinador de humanidades. Eh, el profesor no se encuentra, se fue. Hola. Ah, se le fue internet. Ok, chicos, voy a comunicar inmediatamente para solucionar el problema. Por favor, solamente un poquito de paciencia, por favor. Llevaban el curso de historia, ¿verdad? Están llevando el curso de historia, ¿no? Sí, sí, ya, ya. Ya, ya, estimado estudiantes, el profesor está de vuelta ya. Por favor, solamente un poquito de paciencia, por favor. Es problema de conexión a internet. Ok, ya me comuniqué con el profesor y está volviendo ya.
A ver, bueno, me cuentan que mientras yo estaba hablando en la clase en el PowerPoint, no, como no los podía ver, estaba, pues, no, no estaba presente en clase. ¿Hasta dónde he llegado? A ver, estaba hablando, ¿no es cierto?, de que los colonos llegaron, ¿no es cierto?, que tenían un buen contacto con los indígenas, ellos no fueron los que exterminaron a los indígenas, sino fue el gobierno republicano en el siglo XIX. Pues, pues hablé de que los colonos habían nacido igual, ¿no es cierto?, del mismo origen que los ingleses, solamente que eran maltratados. También eso, hasta ahí, ¿está bien? Lo hemos, ¿cierto? A ver, alguien que diga algo, por favor. A ver, alguien. Claro, sí, efectivamente, enseñaron a cosechar y luego entonces hubo una buena relación, pero después algunos se dedicaron a hacer, por ejemplo, los llamadas plantations, las haciendas, y trajeron en mano una esclava africana, pero no trataron mal a los indígenas y ellos se apartaron. Profesor, buenas tardes. Se le ha ido de nuevo el internet. Pues Profesor, ¿sí me escucha? sí, ¿se me escucha? Sí, profesor, entrecortado. Se le va el internet a veces. Ay, 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 ay. Pues Trate, apague la cámara, profesor, para ganar internet. ya, muy bien. Voy a apagar la cámara, muy bien. Entonces decía que voy a presentar la pantalla, ¿no? En el eh, caso de, ahí está. Miren, hasta ahí había avanzado según yo, ¿no? Porque no los veía. Así que voy a hacer alguna pregunta a algún alumno de esos de ustedes que les gusta participar, ¿no es cierto? Para que podamos saber, ¿no es cierto?, si estamos todavía ahí presentes. ¿Está bien, muchachos? A ver, alguien, por favor. ¿Sí? Y entonces eh, vamos rapidito explicando, ¿no? Decíamos que los colonos no eran ni se sentían iguales, ¿no? Porque por el trato que tenían con los ingleses nacidos en Inglaterra. Pero llega la guerra entre Inglaterra y Francia y en las colonias, pues ahí donde ahora es Canadá, los colonos vencen para favor de Inglaterra y por eso es que unas partes de Canadá como Quebec, Montreal son pues de los, eh, van a ser de los ingleses, se las quitan a los franceses, a pesar de que hasta ahora hablan francés. Bien, ¿por qué es importante esto? Porque luego, a pesar de que ellos, a pesar a que ellos pues van a ganar los gastos de la guerra, ¿no? Los gastos de la guerra van a pasar en forma de impuestos a los colonos. Van a pasar en forma de impuestos a los colonos. A ver, ¿todavía estoy ahí? ¿Sí? Bueno, Sí, profesor, soy. ya. Entonces, pues, pero en los colonos no solo dice, pues, el tema revoluciones burguesas, no solo hay burgueses, pero los impuestos van a afectar a los colonos. Los impuestos afectan
dicen a todos los colonos. La verdad de las cosas es que afectaban a los comerciantes y empresarios, ¿no? Como por ejemplo, si ahorita ponen un impuesto a los grandes empresas como, no sé, Wow Metro, ¿no? Pero para que lo paguen ellos y no el bolsillo de la gente que consume. A eso se le llama, muchachos, gravamen. Por ejemplo, al té. No era porque la persona compraba su tecito, no, sino era traían de la India en una empresa de las Indias Occidentales, el Estado inglés traía el té hace negocios a cada rato, ¿no? Pero ¿qué Profesor, pasa? el internet está fallando demasiado. Profesor, buenas tardes, ¿me escucha? Hacemos, a ver, uh, yo he tratado de entrar por el celular y dice que necesito un código de reunión. Normalmente no me pide un código de reunión. Eh, Sí, es porque han no sé cambiado si... las claves. Ah, ya. Ya. Este, Adelante, bueno, profesor, adelante. sí, Ah, sí, sí. vamos a tratar de leer esto. Sí, sí, sí. Bueno, entonces le decía, a ver, vuelvo al PowerPoint, ¿no? Y voy a tratar de ser más directo en esto para que no haya problema. A ver, entonces decíamos que los ingleses, pues, van a tratar de impulsar estos impuestos para los empresarios. Pero luego, ¿qué pasa? Ellos toman una medida que se ve ahí en la foto, ¿ven? Ahí están tratando de botar las cargas del té, pero disfrazado de pieles rojas para echarle la culpa. Esto motiva pues, el cierre del puerto de Boston. Y esto afecta a la gente más pobre. Y de esa manera ellos se animan y pues comienzan un enfrentamiento con las autoridades inglesas que lleva a 5 muertos, conocido como la masacre de Boston. Entonces, los periódicos de esa época, ya habían periódicos, los periódicos de esa época van a anunciar que los ingleses, ¿no es cierto?, están atacando y hay varios muertos. Entonces esto anima y agita, ¿no?, a la gente a hacer protestas en varias partes. Paralelamente, un grupo de intelectuales, con Benjamin Franklin, Jefferson, los grandes padres fundadores, como le llaman luego los norteamericanos, pues van a ir hacia Inglaterra pidiendo, exigiendo qué cosa, van a exigir tener representantes. Claro, porque dicen, si pagan impuestos y pues hacen sus guerras, pues deben tener un representante en el Parlamento, ¿no es cierto? Porque tengan representantes del Parlamento. No le hacen caso, no les hacen caso y entonces pues se forma su propio Congreso. O sea, imagínate esto, ¿no? O sea, forman su propio Congreso, ¿no? ¿Qué se le llama eso, muchachos? Se le llama sedición, es decir, están en contra del régimen legal de esa época, que es el Reino de Inglaterra. Este Congreso, muchachos, en 1700 son capaces de gobernar a sí mismos y que ya no tiene que ser pues, con un rey. Por lo tanto, eso se le llama presidencia, ¿no? Es decir, es el momento en que están haciendo lo que llamamos, ¿no es cierto?, la república. Bien, bueno, como los ingleses no estaban dispuestos a aceptar eso pacíficamente, pues los burgueses de las colonias organizaron ejércitos y con George Washington a la cabeza enfrentaron, ¿no es cierto?, a los franceses
van a ayudar, los españoles van a ayudar a los ingleses y algunos colonos que estaban a favor de la causa del rey, ¿no? En la batalla de Saratoga, entonces, pues se inician estas acciones, pero, como hemos dicho, tanto Francia y España, que son enemigos de la corona inglesa, ayudan a los colonos. Y esto es importantísimo, ¿sabes por qué? Porque, entre otras cosas, eso va a provocar, por ejemplo, que el reino inglés apoye a los colonos o a los criollos de América del Sur en sus independencias. ¿Bien? Entonces, claro, le van a devolver, ¿no es cierto? Convuelto va a ser esto de que lo ayudan. Bien, entonces, la batalla de Saratoga y finalmente se define todo en Yorktown en 1781. Los yanquis, como llaman despectivamente los ejércitos de los ingleses conocidos como casacas rojas, logran derrotar entonces al ejército de Cornwallis, un general muy y conocido, pues que es un protagonista, si tú has visto la película El Patriota, ¿no? Si has visto esa película. Bien, entonces, cuando ganan en 1781, recién 2 años después reconocen la independencia los ingleses en un escenario conocido en el Palacio de Versalles. Y lo que ves en esa figura, así como tenemos nuestro cuento, ¿no es cierto?, de que una pariguada Estados Unidos. Las consecuencias. Pues van a tener una plena división de poderes, obviamente, ¿no? El presidente, el Congreso, que da leyes y que va a ser una única constitución, muchachos. El gobierno norteamericano nunca ha cambiado de constitución. Es la misma desde que nació en 1797, ¿no? Desde 1797, una sola constitución con unas enmiendas. Bien, segundo, pues para que no se peleen las colonias, y claro, pero para seguir unidas en contra de una posible agresión que ocurrió en 1808. Los ingleses intentaron volver, muchachos, y los rechazaron. Eso no es muy conocido, pero hubo una guerra con los ingleses de 1808. Entonces, pues las antiguas colonias formaron 13 estados, juntados en una especie de gobierno llamado República Federal. República Federal. Y así entonces, pues comienza su vida republicana, su vida democrática, Estados Unidos, y que luego, pues, por ejemplo, estas personas como Thomas Paine van a inspirar a Bolívar y a otras personas aquí en hablar de la lucha de libertad, etcétera, etcétera. Claro, mira, vea, esto está ocurriendo cuando se está dando la rebelión después. O sea que pues, fue el primero, ¿no?, en desarrollar su separación política y en muchos casos, mucho más que eso, económica de Inglaterra. Y vamos a la Revolución Francesa. La Revolución Francesa es, no te olvides, la más importante de las revoluciones burguesas. Es la más importante de las revoluciones burguesas. Y esta, pues, tiene que ver con el antiguo régimen, recuerda, ¿no? Recuerda, ¿qué es lo que busca la Revolución Francesa? Pues busca acabar con el antiguo régimen. Pero ¿qué cosa es el antiguo régimen que quieren acabar? Son todas las formas de control que tiene, pues, feudal, los privilegios de los señores, el control sobre las tierras, las propiedades más importantes, no pagan impuestos, etcétera, etcétera. Todos los privilegios que tienen los señores y los reyes, a eso le llaman el antiguo régimen. Y recuerda que habíamos hablado que la Ilustración es una serie, ¿no es cierto?, de movimientos intelectuales liberales que pretenden, ¿no es cierto?, pues hablar, discutir e incluso inspirar a la gente a luchar contra el antiguo régimen. Bueno, pues en Francia, desde 1789, porque hay varias revoluciones francesas, ojo, cuidado, hay varias revoluciones en Francia, pero esta es la primera conocida, la primera y la más conocida. La Revolución Francesa de 1789 tiene como causas, por ejemplo, esto que hemos mencionado, las condiciones sociales, económicas
resto, el pueblo de Francia, ¿no? Y entonces va a haber una crisis, hay malas cosechas, y entonces esto va a afectar, ¿no es cierto?, incluyendo al Estado. Pero ya un Estado muy Profesor, no que se me le escucha, digo, profesor. ¿sí? Entrecortado, muy entrecortado, profesor. ¿Puede volver a ingresar? Yo voy hablando aquí con los estudiantes. Hola, ¿sí me escucha, profesor? Hola. ¿Hola? Sí, bueno, eh, ¿cuánto tiempo se ha perdido la conexión? Algo de 10 minutos, profesor. Y ahora su internet está muy entrecortado. ¿Desde hace cuánto tiempo? No, sí Para está, pero se retomar, entrecorta mucho, se lajea demasiado. Se lajea. Puede seguir con la clase. Y yo le indico ya. si hay algún problema. ¿Aló? ¿Sí? Lo escuchamos, profesor, lo escuchamos. Profesor, ya. No digo que para saber, ¿no? Digamos, voy a hacer un recuento entonces de la Revolución Francesa. Hemos dicho, ¿no?, que hay primero, ¿no?, se habla del antiguo régimen, porque la Revolución Francesa busca derribar el antiguo régimen, busca eliminar el antiguo régimen. Pero para poder saber entonces cuáles son sus causas, hay que saber qué cosa es el antiguo régimen, ¿no? ¿Qué cosa es el antiguo régimen? Privilegios que tienen los reyes, los nobles, como por ejemplo que ellos son los únicos que gobiernan, no hay libertad política, ellos son los únicos que no pagan impuestos, no hay libertad económica, ¿no?, de acción económica, pues ellos tienen marginados a los burgueses, pero también, por supuesto, está la pobreza y la explotación de los campesinos en el sistema feudal. Bueno, entonces, pues, según el PowerPoint, como siguiendo el PowerPoint, pues encontramos que la crisis fiscal, dice, se refiere a problemas, ¿no es cierto?, de recaudación, de acumulación de dinero por parte del Estado francés, como por ejemplo, luego de grandes guerras que gastaron y no pudieron recuperar. Segundo, el manejo de Versalles, que es costosísimo, un palacio con 3.000 nobles que tienen que gastar todo, ¿no? El Estado francés no ganaba mucho y perdía más bien dinero. En ese medio, en medio de eso, muchachos, llegó una crisis, una sequía espantosa, hambre, destrucción de producción agrícola, y esto entonces va a ser la gota que derrama el vaso. Bueno, a nivel entonces de la desigualdad que dice acá, ¿no?, hemos hablado, ¿no?, de los privilegios de las minorías, de los nobles, pero también hay que hablar de los sans-culottes, que son personas que fueron los verdaderos, ¿no?, los verdaderos luchadores con la burguesía dirigiendo la burguesía, pero quienes asaltaron los lugares y tomaron la Bastilla fueron los sans-culottes. ¿Y quiénes son los sans-culottes? Son personas que eran pobres, que vivían en la ciudad, pobres, descendientes de campesinos, pero que viven en la ciudad y que están en una situación de pobreza extrema, pobreza extrema.
al punto de morirse literalmente de hambre en las calles, algunos de ellos. Su situación entonces va a provocar que sean pues la carga social, la fuerza social, el grupo social más decidido a luchar con todo. Bien, y por supuesto están las ideas de las libertarias, libertad, igualdad y fraternidad, libertad, igualdad, fraternidad de la Ilustración. Bueno, dos etapas tiene la revolución. ¿Estamos ahí, profesor? Bueno, ¿todo bien? ¿Se escucha hasta ahí? Voy a comenzar a hablar de la etapa monárquica, como dice en el PowerPoint. ¿Sí? Sí, profesor, se le Ya, escucha. perfecto. Muchas gracias. Bueno, la etapa monárquica. ¿Por qué se le llama etapa monárquica? Porque en esta época aún gobierna el rey. Aún gobierna el rey. Bien, porque después van a separarse el gobierno del rey y como en Estados Unidos va a haber una república, o sea, sin reyes y gobierno de división de poderes. Primera etapa, la etapa monárquica, comienza cuando, recordemos, Francia tenía un parlamento, pero era como el de Inglaterra, no. Este parlamento no le hacían caso, no tenía voto, no tenía decisión. Se llamaba Estados Generales. Pero ¿qué pasó? Hubo una rebeldía y lo... Entonces, en esta parte, un ministro llamado Necker le aconseja al rey que abra participación, ¿no? Ocurre esto, esta asamblea, ¿no? Formada por los 3 estados o estamenos, niveles, asamblea formada por la nobleza, los privilegiados, ¿no? Los señores, duques, marqueses, condes, el clero, las autoridades de la iglesia, ¿no? Las autoridades grandes, obispos, arzobispos, el bajo clero, también, ¿no es cierto?, tiene diputados, y finalmente el Estado llano. ¿Quién es el Estado llano? Profesor, ¿es el pueblo? Pues sí, pero ¿quiénes son los representantes? Los parlamentarios, los diputados del Estado llano, son personas que tienen dos cosas, tienen propiedades y saben leer, y por lo tanto, a ver, ¿quiénes no podrían ser directamente representantes? La gente más pobre, los sans-culottes. Entonces, ¿a quiénes están representando? A todos los que no son nobles, pero realmente, directamente, ¿a quién? A ver, imagínate, a la burguesía, ¿no? Están representando directamente ¿a quién? A la burguesía. Bueno, pues según lo que dicen, pues lo que va a generar la revuelta es que en el Estado llano se van a enterar de algo muy importante, que es que los nobles estaban hablando con el rey para que le suban impuestos a los burgueses y que no se les cobre, o sea, que sigan las cosas igual, ¿no? Que la votación no sirva de nada, que voten y voten, intenten decidir y no pase nada. Entonces, por esa decisión, ¿qué hicieron los representantes del Estado llano? Lo que hicieron fue ya desconocer esto y formar su propia asamblea. La asamblea de solo los que eran los antiguos diputados del Estado llano y algunos miembros del bajo clero, y se reunieron en un lugar que para ellos tenía que ser secreto porque si no podían meterlos presos. ¿Cómo se llamaba este lugar? Se llamaba la sala del juego de la pelota, ¿no? Como tenis de esa época. Se reunieron ahí y pues comenzaron a organizarse. Pero ¿qué pasa? Siempre hay alguien que sopla, siempre hay alguien informante. Entonces el rey enterado comienza a organizar un ejército para atacarlos. El rey y ellos se están preparando más bien, ¿no? Juran solemnemente pues darle a Francia, entre otras cosas, una constitución. ¿Qué significaba eso, muchachos? Si le daban una constitución, adivina qué pasaba. Como en Inglaterra, el rey reina, pero no gobierna. El rey ya no iba a gobernar todo, iba a haber división de poderes. Entonces, el rey enterado, repito, pues forma un ejército
y está listo a atacar. Mientras tanto, el 13 de julio de 1789, ¿qué ocurre? El 13 de julio de 1789, en la municipalidad de París se organizan, llaman a la gente, convocan a la gente, pues los burgueses, y reúnen a cientos de sansculottes con armas, lanzas, mujeres, niños, para ir a defender y enfrentarse a los soldados. Y lo logran, ¿no? Defienden el Parlamento, defienden la Asamblea, y luego el llamado es ¿a dónde? A la Bastilla. ¿Y por qué ese castillo escogieron? Escogieron ese castillo porque eran los que estaban presos políticos, es decir, la gente que estaba a favor de las luchas libertarias. Discípulos de Rousseau eran los políticos que estaban en contra de los poderes absolutistas del rey. Y entonces, por eso, el 14 de julio es un día simbólico para la historia universal, cuando los sansculottes, obviamente dirigidos por la burguesía, dirigidos por la burguesía, pero usando, ¿no es cierto?, solo pequeñas armas, se enfrentan al ejército de Francia. Se enfrentan al ejército, a las descomunales, ¿no es cierto?, cañones y otras cosas que habían en la Bastilla, y derrotan. Y luego, por supuesto, por eso ahora hay solamente una señal, un aviso nomás en París de la Bastilla. La Bastilla, entonces caída, pues la agitación provoca que el rey acepte las declaraciones de los burgueses. ¿Cuáles son? Pues que le piden o le exigen, ¿qué cosa? Que como en Inglaterra firme una declaración como la de Inglaterra, ¿no? Donde, ¿qué cosa reconoce? Los derechos de todos, de los ciudadanos, ¿no? De los ciudadanos de Francia. Es decir, ¿qué significa eso? En este momento ya no hay nobles, ya no hay plebeyos, ya no hay privilegiados, sino la ley es la que gobierna. Eso entonces, evidentemente, por eso, la Declaración de los Derechos del Hombre y Ciudadano es considerado uno de los documentos más importantes de la historia universal. La Declaración de los Derechos del Hombre y Ciudadano. ¿Qué pasó después? Tú sabes que a veces en la política prometen mucho y no cumplen mucho tampoco. Pues mientras estaba pasando esto, el rey informaba a sus familiares en Austria, ¿no? Los familiares, el hermano de la famosa, ¿no es cierto?, María Antoniette, era el emperador de Austria. Y entonces, pues, se estaba formando en Francia un gobierno para el rey, se llama la Asamblea Legislativa, como ves ahí en el PowerPoint. La Asamblea Legislativa estaba tratando de formar un gobierno como en Inglaterra, con parlamentarios, rey, leyes y constitución. Pero mientras el rey estaba conspirando contra este gobierno. Bien, y todo llegó hasta su punto final cuando comenzó el ataque a la revolución. Y en Valmy fue derrotado el ejército austriaco por los revolucionarios. Acto seguido, el rey huye, pero es capturado en Varennes, Suiza. Y claro, a partir de ese momento ya nadie quiere reconocer al rey. La república nace en Francia, muchachos. La república nace en Francia. La primera república en Francia, 1792. Se establece un nuevo parlamento. Este parlamento se le llama la Convención Nacional. Pues, claro, y que tiene la asamblea, el llamado, pues, Comité de Salud Pública y el Tribunal Revolucionario. Instituciones que van a gobernar, división de poderes. Pero hay un detalle, los más radicales asumen el Comité de Salud Pública. Pero la asamblea que tomaba las leyes estaba manejada por los menos revolucionarios, los más moderados, los que no querían cambiar nada casi, ¿no? ¿Y cómo se le llamaba? Como formaban al lado derecho, la derecha, ¿no? De ahí viene el nombre, pues, la derecha.
derecha, los que son más conservadores, los que no quieren cambiar cosas. Y la izquierda, en el otro lado, se sentaban al lado izquierdo, la izquierda, eran los llamados jacobinos. Los jacobinos eran estos clubs políticos, como se llaman en Francia los partidos, club político, partido jacobino, club jacobino, y el otro grupo, el de la derecha, eran los girondinos, que gobernaban y casi no estaba cambiando nada. Entonces, pues va a llegar un momento en que los jacobinos toman el poder. Y los jacobinos, cuando toman el poder, se van a radicalizar mucho. Entre otras cosas, mandan pues a ejecutar, se sabe, ¿no es cierto?, ¿no?, que los jacobinos mandan a ejecutar al rey y a su familia, que no es bueno, ¿no? La venganza no es buena. No se puede justificar, pero sí se puede entender el dolor, el sufrimiento de Francia de ese momento. Llega al poder los jacobinos, una promesa de radicalizar la revolución, de darle mejores cosas al pueblo. Bien, y entonces, pero para ellos necesitan acabar contra los que son enemigos de la revolución. Terror. Viene la palabra terrorismo, ¿no? Cuando los franceses, a través de la política, a desarrollar campañas para tener un gobierno violento, el terror de Francia, los jacobinos, el famoso Maximilien Robespierre, el carnicero Robespierre, como le llamaban por la guillotina. ¿Qué pasó con ellos? Para terminar, cuando llega este gobierno con grandes promesas y no cumple, ¿qué ocurre? La gente pues ya desconfía. Y el respaldo que tenía con el pueblo lo va perdiendo. Y entonces los girondinos recuperan el poder. ¿Cómo recuperan el poder? Entonces con un golpe de Estado llamado, pues, este momento, ¿no?, la revolución termidoriana. Termidor, ¿no? Las fechas habían cambiado, ya no eran enero, febrero, marzo, abril, eran pues vendimiario, brumario, termidor, los calendarios de Francia, el año de la revolución, y el termidor, 27 de julio de 1794, los girondinos pierden el poder y luego, literal, pierden la cabeza, los matan, ¿no? Y los girondinos entran al poder. Mientras tanto, y ahora sí terminamos con esto, los ejércitos de varios, incluyendo el hermano que ha perdido a su hermana, ¿no es cierto?, ejecutada con la cabeza cortada, sus sobrinos, ¿no?, el emperador de Austria y otros, incluyendo el reino inglés que quiere evitar la revolución, se juntan en las llamadas, pues, ¿no es cierto?, pues, coaliciones y comienzan a atacar la revolución. Y ahí comienza a figurar ¿quién? Un tal Napoleón Bonaparte, ¿no?, que pronto, que hemos estado mencionando, pues, programa de sucedió en el Perú, ¿no?, la influencia de Napoleón. Pues terminamos entonces con el gobierno del llamado directorio. El directorio no cumple ni tampoco hace buen gobierno. Está solamente pues en problemas por los extranjeros atacando y rebeliones sociales como la de los iguales. En medio de eso llega Napoleón, un victorioso comandante de ejércitos, un victorioso militar a las puertas de París y toma el poder pues con el nombre de el consulado. Con eso pues termina esta etapa, ¿no? Y claro que llega a su fin cuando de cónsul pues con dos más, ¿no?, Ducos y Sieyes, Napoleón, un pues día conocido pues, ¿no es cierto?, como el golpe 18 Brumario, ¿no? Golpe 18 Brumario, el noviembre de 1799, toma el poder
a nombre de los girondinos, un autogolpe de los ricos, y que luego comienzan a llegar los nobles, los ricos no les importa, ¿no es cierto?, el hambre del pueblo, llegan los nobles, y entonces Napoleón en 1804, pues es proclamado emperador de Francia. Ya había hecho leyes a favor de los empresarios, de los nobles, la llamada Código Civil, ¿no? Había regulado para evitar los robos, la lucha social, ¿no? El Código Civil, había formado un banco para los ricos, el Banco de Francia. Entonces, pues el gobierno de Francia, de ser revolucionario, pasó a ser un gobierno burgués, ya no revolucionario, ¿no? Un gobierno estático, ¿no? Con Napoleón, que pues luego va a ser derrotado, ¿no es cierto?, por las fuerzas de los países aliados en 1814, ¿no? Bueno, ahí está. Tenemos entonces ya fin de tema. Creo que ya podemos terminar, ¿no? Las fin del antiguo régimen, ya no hay absolutismo, ya no hay privilegios feudales. En Francia, pues obviamente la servidumbre y todo eso cambia, ya no hay feudalismo, servidumbre, pues las propiedades no cambian, eso sí lamento decirle, ¿no es cierto?, que pasan del clero, pasan a ser de empresarios, ¿no? La constitución del clero solo sirvió para cambiar de mano a mano la propiedad, no, nunca llegó a repartirse al pueblo, y a nivel cultural, pues obviamente vamos a ver cómo se difunden las ideas liberales y llegan en la independencia de América a influir aquí en el Perú y en toda América. Muy bien, muchachos. Entonces, hasta ahí, pues terminamos nuestra clase. Pues vamos a aquí. Terminamos aquí entonces de grabar.